Voy a tratar de ser lo más escueto posible en cuanto a conceptos humanos. La idea acá es que hable la palabra de Dios. El título de nuestro mensaje es La Iglesia y la obra misionera. Responsabilidades de la Iglesia ante la obra misionera. Primero tenemos que pensar qué es la obra misionera. ¿Cómo concebimos la obra misionera? Pues bien, leímos el Salmo, bello Salmo 126, y hay un concepto de siembra, de llanto, pero también un concepto de que Dios iba a hacer grandes cosas que lo podemos aplicar a nosotros, si bien es aplicable a Israel, en la cautividad, en la siembra que iban a tener, en el uso de la labranza, de la agricultura tan conocida por el pueblo de Israel. Ahora vamos a 1 Corintios 3. El apóstol Pablo es alguien que Dios, sin lugar a dudas, ha sido la persona más utilizada en el Nuevo Testamento entre los salvados, y sin lugar a dudas, eh, Dios le ha dado grandes revelaciones, grandes enseñanzas, y ha transmitido, ha comunicado la estructura para su iglesia, el andamiaje, esa estructura donde iba a tener que pivotear y donde iba a tener que funcionar su iglesia. Y él habla en un lenguaje de agricultura, de campo, dice, yo planté, y uno pregunta, ¿qué plantó el apóstol Pablo? La palabra de Dios. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Estos versículos tienen una proyección tremenda en cuanto a la obra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo cumplía su ministerio aquí en la tierra, Él enseñó de una manera muy práctica, muy sencilla, pero no dejó de ser profunda y permanente. Él enseñó historias como del hombre insensato que edificó sobre la arena y vino la tormenta, el viento, las olas, y aquella casa se cayó. Pero también habló del hombre sabio que edificó sobre la roca. Y vinieron los vientos y esa casa no cayó. La idea que atraviesa es sobre qué, sobre quién construimos nuestra vida, con qué materiales espirituales. No hay mayor material para construir la vida que la palabra de Dios, la persona de Cristo. Y el Señor Jesucristo también enseñó que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en distintos caminos, en pedregales, junto al camino, en distintos lugares. También se ve la acción del maligno en todo lo que relata, pero la idea es siembra, colocar algo en un lugar para que crezca, colocar una semilla para que crezca. Entonces, él dice, yo planté, o sea, coloqué una semilla en corazones. Apolo regó. ¿Con qué lo regó? Con sus oraciones, con la enseñanza, con un ejemplo sólido de lo que predicaba. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mire, se han escrito libros de crecimiento, pero cuando Dios da el crecimiento, rompe cualquier concepto que se haya escrito en un libro. Dios asombra. Dice,
Entonces, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Si la iglesia crece, si la obra crece, es porque Dios le ha placido dar el crecimiento. Así como una semillita empieza a germinar y dar raíces, eso eh, natural pero a la vez asombroso es la acción de Dios en la naturaleza. Asimismo, la acción de Dios en la iglesia asombra. Empezamos a orar, empezamos a ver que personas son salvas, que personas vienen. Eso es la acción de Dios, no es mérito nuestro. Él lo dice claro. Dice, ni el que planta es algo, ni el que riega. Dios se lleva toda la gloria. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Entonces preguntamos, ¿qué son los que plantan y los que riegan? Dice el verso 9, porque somos colaboradores. Esa palabra en el diccionario griego es sunergos, compañeros de trabajo. Y luego dice, y vosotros sois labranza. La palabra labranza de Dios es terreno cultivado. Entonces, lo que el apóstol Pablo está enseñándonos a través del Espíritu Santo es que plantamos la preciosa semilla, como leímos en el Salmo, como ilustración el Salmo, no como aplicación textual, sembramos la semilla, a veces con lágrimas, a veces con rechazo, pero un día va a haber alegría y recogeremos lo que sembramos, si no es aquí, es allí. Dice el Señor Jesucristo en Isaías, así será la palabra que sale de mi boca, que yo envié, hará aquello para lo cual ha sido enviada. Esto no quiere decir que todas las personas en las cuales sembramos la palabra de Dios, un texto, un folleto, un mensaje, van a ser salvos. Nuestra función es sembrar. La cosecha le pertenece a Dios. En algunos casos, Él por gracia nos permite ver frutos, pero no hay ninguna promesa de que Dios este, está comprometido, que lo que a quien se le predica sí o sí va a ser salvo. Salvo aquel concepto que le dijeron directamente al carcelero de Filipos, eh, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y luego dice, tú y tu casa, pero fueron y labraron la palabra a la casa. Bien, dice que la palabra no volverá vacía, va a ser para juicio, para condenación o para salvación. En el tribunal, en el juicio del gran trono blanco, perdón, así Dios va a tener un argumento redargutivo que va a ser el momento en que la persona escuchó la palabra de Dios. Y nosotros somos sembradores. Dice el verso 9 que somos colaboradores. Y el 10 dice bien clarito que por gracia. La palabra gracia es la palabra regalo. Es un regalo, hermanos queridos, que podamos servir al Rey de Reyes, que podamos llevar el mensaje del Rey de Reyes y que mañana domingo nos sentemos a la mesa con el Rey de Reyes, a adorar a aquel que puso su vida por nosotros. Dice que la gracia de Dios como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire. La palabra mire es observe, observar, repó, mirar, prestar atención, cómo está nuestra vida. Dios quiere usar vasos limpios para llevar su mensaje. Bien, entonces podemos concluir de estos versículos tan claros, tan elocuentes, que la obra misionera es sembrar la palabra de Dios en personas. Ahora, ¿qué es lo que primero debemos sembrar en la vida de las personas? Pues bien, el mensaje que predicó el apóstol Pablo. Mire, cuando la doctrina viene de Dios, y de hecho la doctrina bíblica es de Dios, lamentablemente hay quien la pervierte, pero la sana doctrina tiene tres características básicas. La sana doctrina permanece en el tiempo, la sana doctrina cambia vidas y la sana doctrina nos lleva a Dios. Tenemos que pasar por este tamiz el concepto de sana doctrina. Saber que viene de Dios, no de hombres, no alguien que tuvo un trasnoche,
se dio una comilona, soñó y creó una doctrina nueva. No, la doctrina viene de Dios, cambia vida y permanece en el tiempo. No es que tenemos que andar renovándola. Dice 1 Corintios 15, esta es la semilla primaria que debemos colocar. Dice, además os declaro, hermanos, 1 Corintios 15:1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y preguntamos, ¿qué es lo que primero que comunicó el apóstol Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí hay doctrina de justificación, de sustitución, conforme a las escrituras, doctrina de salvación, de redención, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Este es el mensaje que tenemos que predicar. Mirá, quiero decirte que Dios te ama, envió a Cristo a morir conforme a la palabra de Dios por nuestros pecados, que resucitó el tercer día y hoy quiere ser tu Salvador. ¿Crees o no? Ese es el mensaje primario. Esto es sembrar la palabra de Dios en personas. Ahora, esta imagen es muy elocuente, ¿no? Dos manos con una semilla que ha germinado y empezó a crecer, a abrirse camino en la vida entre los terrones duros de tierra. Y hermanos, hay corazones duros, pero el mensaje del Evangelio va a abrir camino. Dios sigue salvando vidas en estos días y no debemos dudar de eso. Que en este gran desorden pandémico, Dios tiene su orden. Dios está haciendo cosas, está tocando vidas. Cristianos se están volviendo a los caminos del Señor. Los hijos de Dios estamos acercándonos más al Padre porque sabemos que las grandes potencias están sucumbiendo, pero aquellos que tenemos nuestra vida fundada en la roca que es Cristo Jesús, estamos firmes, como dice el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Qué bendición haber creído en Cristo y tener las promesas de la palabra de Dios que sostienen nuestra vida. Así que la iglesia es el candelero, la iglesia tiene una gran responsabilidad misional, perdón, que es llevar su palabra a los perdidos. Entonces, la obra misionera, como conclusión de este primer punto, son personas que siembran y riegan la semilla de la palabra de Dios en otras personas. Note que acá no hay edades, no hay sexo, todos los salvos, sin distinción de edad, raza, condición social, socioeconómico, tienen la responsabilidad de comunicar lo que les pasó, de ser un testigo. Bien, seguimos. Definiciones de la obra misionera. Entonces, la obra misionera es sembrar la palabra de Dios en los corazones de las personas, eh, teniendo el concepto de que es una semilla. Usted regálele un folleto y ore por esa persona que recibe el folleto. Y aunque no vea fruto, usted y yo somos sembradores, cumplimos con nuestra función. Una definición de obra misionera es la siguiente: la obra misionera es la acción conjunta del Trino Dios, su iglesia y quien responde a su llamado. No todos van a terminar esta reunión y van a salir a repartir un folleto, pero sí algunos van a empezar a entender que Dios quiere salvar a otros a través de mi vida, a través de tu vida, y es tu responsabilidad llevar este mensaje. Entonces, la obra misionera es la acción conjunta del Trino Dios, su iglesia y quien responde a su llamado. Otra definición: la obra misionera es la suma de la obediencia, amor, entrega, generosidad, pasión y servicio a Dios, su palabra y al prójimo. Es mucho, ¿verdad? Pero todos estos ingredientes y algunos más, la oración,
el espíritu, el siervo, están inmersos en estos conceptos. La obra misionera es la suma de la obediencia, amor, entrega, generosidad, pasión y servicio a Dios, su palabra y al prójimo. Bien, la obra misionera es hacer posible, note esto, la obra misionera es hacer posible que cada persona, pueblo, ciudad, provincia, país, continente, escuche el Evangelio. Es el plan de Dios que cada ser humano que pasa por este mundo escuche el mensaje de amor que Cristo Jesús murió por él, por sus pecados, resucitó al tercer día. Y hoy quiere arrepentimiento. Bien, entonces la obra misionera, esta tremenda, clara, contundente definición. La obra misionera es ir. Juan 20, 21, el Señor Jesucristo, horas antes de ser crucificado, dio esta consigna muy clara y muy directa a los discípulos. Juan 20, 21. Dice bien clarito. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Note esto, como me envió el Padre, así también yo os envío. La obra misionera es ir. Esto se lo dijo específicamente a los discípulos, perdón, ya resucitado, se lo dijo. Como me envió el Padre, así vayan ustedes. Perdón, era ya resucitado. Pero luego, dice en Mateo 28, 19, 20, id y predicad el Evangelio. Está en un presente continuo, continúen yendo, sigan yendo. Es el plan de Dios, el Salmo 22 al final dice, me ha asombrado cómo los salmos tienen conceptos que, si bien son aplicaciones personales, experiencias personales, pero son estructuras permanentes del corazón, de la mente, del carácter de Dios. A pueblo no nacido aún se anunciará que Él hizo esto. Y el Salmo 22 son los sufrimientos mesiánicos. Es decir, ¿qué ve Dios? Dios ve que cada ser humano que ha nacido en este mundo escuche el Evangelio. Y para eso está la iglesia, columna y baluarte de la verdad, la gran comisión de ser luz. Entonces, la obra misionera es ir. Esto no quiere decir que usted se tiene que mudar, no quiere decir que tiene que ir a una misión transcultural, o sí, no sé. Esto lo que quiere decir que usted tiene que salir de sí mismo. La palabra ir es desplazarse de un lugar a otro, desplazarse de un lugar a otro, moverme de aquí a allá. Algunos libros muy actuales dirían salir de la zona de confort. Salgo de aquí, de mi yo, de mi ego, de mi persona, de mis planes, de mi estrategia, de mis conceptos para ir a comunicar el mensaje de Dios. ¿A quién? A mi vecino. ¿A quién? Al que vive enfrente. ¿A quién? A mi compañero de trabajo. ¿A quién? A los que me rodean, a mi prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor. Y amar es querer que el otro tenga lo que yo tenga. ¿Qué tengo? Salvación. Y lo amo tanto que no quiero que vaya al infierno. Mientras más estamos cerca del Señor, más va a latir la misión en nosotros. Para ilustrar, tenemos los 4 evangelios, ¿no es cierto? Y tenemos el rectángulo amarillo a la izquierda. Evangelio. La palabra evangelio es buena noticia, es las buenas nuevas de salvación, el mensaje celestial traído en la persona de Jesucristo en carne. El Señor Jesucristo en los evangelios manda 2 grandes pautas. Id y predicad el evangelio y haced discípulos. Esto abarca lo que sería la gran comisión evangélica. Como resultado de aplicar, de obedecer, de empezar a practicar la gran comisión, los oyentes directos, los apóstoles, los testigos, quienes estuvieron concretamente, el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 1 dice,
lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo de vida, porque la vida se manifestó y la hemos visto con nuestros ojos y eso os anunciamos. El apóstol Juan comunicó este evangelio. Luego el apóstol Pablo le fue comunicado por Cristo mismo el evangelio. Y vemos que más adelante este mensaje evangélico de buenas nuevas, de buenas noticias, empezó a tocar vidas. Y dice el libro de los Hechos que hubo como 3.000 convertidos. Luego hubo 5.000. Y empezaron personas a creer en el mensaje de Cristo. Y aún muchos de los religiosos obedecían a la fe, al mensaje de Cristo. Ahora, en el libro de los Hechos, en 3 ocasiones el apóstol Pablo cuenta su testimonio. Ahora note, las buenas nuevas de los evangelios, el libro de los Hechos. Y allí en el libro de los Hechos emerge la salvación de Pablo. Y el apóstol Pablo es un misionero. ¿Por qué? Porque sale de su lugar a llevar el mensaje de Jesús. Y empieza a visitar lugares. Fue a Tesalónica, fue a otra ciudad, Éfeso, fue a Galacia, fue a Colosas, fue a Roma, fue a Corinto, y luego empieza a mandarles cartas. Entonces, ¿se entiende? Tenemos la buena nueva, Cristo Jesús. Nuestro Dios es un Dios misionero porque busca a los perdidos. Nos dio el gran mensaje en la persona de Cristo, el verbo, el mensaje, el discurso hecho carne. Cristo el gran misionero porque dejó el cielo y vino a este mundo. Los evangelios tenemos aquí que nos relatan la vida de personas que fueron tocados por el verbo hecho carne. Por ejemplo, Mateo estaba en sus acciones cotidianas, en su labor, Jesucristo lo mira y le dice solo una palabra, sígueme. Y Mateo cambia su vida y es uno de los discípulos. Luego tenemos en los Hechos que mucha gente es salva. Y el apóstol Pablo, junto con colaboradores, empiezan a visitar ciudades y son las epístolas que hoy tenemos. De aquí surge la iglesia. La iglesia comenzó en los evangelios cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca, su persona, edificaré mi iglesia. Esta es una serie de varios estudios más de la obra misionera. Estamos poniendo los fundamentos. En los evangelios, Jesucristo comienza a hablar de la iglesia. La iglesia es conjunto de redimidos, conjunto de salvados. La iglesia es aquel grupo de personas que ha sido llamado, a vivir aparte conforme el mensaje del evangelio. Eclesia, llamados de dentro hacia afuera por el mensaje del evangelio. De aquí surge la iglesia. En Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro empieza a predicar el evangelio. Y sabemos lo que sucede, ¿no? Qué hermoso es la vida de Pedro, ver la restauración de Pedro. Pedro negó al Señor, pero comprendió el concepto de perdón y el Señor sin remordimiento, sin más culpa, cuando hubo la confesión, en Cristo no hay rencor, y le preguntó 3 veces, ¿me amas? El amor es aquel motorcito que hace que demos un paso más. La resurrección nos empodera y el amor también nos impulsa a seguir hablando de Jesús y a servirle con nuestra boca, ojos, manos, con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, con nuestra vida. Y dice Hechos 2, dice verso 41, así que los que recibieron su palabra, o sea, aquellos que se les sembró la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí empezó a funcionar la iglesia
como institución divina. Hay dos instituciones aquí en este mundo. Una institución es la familia, otra institución es la iglesia compuesta por los salvados conforme al gobierno de Cristo con ancianos, diáconos y santos, los santos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Santo es aquel pecador que ha reconocido a Cristo como Salvador personal. Entonces, la suprema tarea de la iglesia es la adoración, lo dicen aquí, lo dice aquí. La suprema tarea de la iglesia es la enseñanza de la Biblia. Lo dice aquí, perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, comían juntos, pero también 1 Corintios 16 nos habla de que cada primer día de la semana el evangelismo seguían predicando, recae sobre la iglesia aquel gran mandato, predicar el evangelio, y sobre cada uno de los que componemos la iglesia. Recae sobre la iglesia el discipulado, el discipulado. Estamos terminando, falta poco para terminar unos cursos de discipulado para que cada uno lo tenga, para que a su vez pueda discipular a otro. La comunicación de vida es lo que hizo Jesucristo y lo que hizo que personas vayan adhiriendo principios de tal manera que llegaron a entregar su vida por él. De la adoración, de la enseñanza de la Biblia, del evangelismo, del discipulado surge, es como que usted va llenando un frasco con cosas y esas cosas empiezan a crecer, como puede ser semillas. Si hay humedad, una vasija empieza a crecer, ya no hay capacidad en el recipiente y surge la vida. Bueno, de una iglesia que adora, pero no estamos poniendo aquí un énfasis en la alabanza cuando hablamos de adoración. Estamos hablando de adoración genuina, según el libro del hermano Gibbs, es todo lo que sube al Padre desde un corazón agradecido. Adoración es desde aquel corazón que ha entendido la magnitud del perdón que Dios le dio y se postra en gratitud. Adoración es todo lo que rebalsa de un corazón agradecido. La adoración es aquello que llega a la presencia de Dios de un salvo, desde un salvo. Entonces, la adoración, la enseñanza de la Biblia, el evangelismo, el discipulado, comienza a tomar tanto espacio que surge, ya no cabe lugar, no le queda lugar, y empieza a salir para afuera. Por eso la iglesia tiene que mirar hacia afuera, tiene que mirar a los perdidos, tiene que mirar lo que Dios mira. Cuán grave error cuando pensamos que somos un pueblo muy feliz y nos olvidamos de las miserias que pasa la gente. eh, no hablo de miseria económica, estamos hablando de miseria espiritual. Hoy vemos tristemente grandes profesionales separados. Es que un título académico no te asegura un matrimonio. Es buenísimo para generar recursos, para tener, para ser autosustentable. Un oficio no te asegura un matrimonio. Lo que te asegura el matrimonio es la palabra de Dios obedeciéndola. Entonces, la adoración, la enseñanza de la Biblia, el evangelismo, el discipulado, hace que se abra paso, que surge la intervención de la iglesia en la obra misionera. Por eso cuando alguien dice, bueno, no es tan importante que yo vaya a la reunión de oración, está equivocado, porque Primera Tesalonicenses dice que hay quien al presente lo detiene y es neutro. ¿A quién detiene? Al anticristo, al hombre de pecado. Mire, estamos siendo testigos, así como los que hemos vivido en un pueblo, los que hemos vivido en otros lugares más apartados de la capital, hemos visto cuando llegaba varios camiones con remolques y se empezaba a limpiar el terreno, se empezaba a poner las estructuras y luego se bajaba la carpa, luego las sillas y salía a poner, eh, a, a hacer difusión y luego empezaba el espectáculo circense. Es decir, sabíamos cómo alteraba la vida
de una ciudad la llegada de un circo. Pues bien, en este momento estamos siendo testigos de cómo está desplegando la estructura de poder que va a ejercer la estructura comunicacional, el anticristo. Estamos siendo testigos de la realidad de la estructura satánica para ejercer dominio, para tener una influencia comunicacional poderosísima y así seguir sojuzgando, dominando a los pueblos. Es el anticristo, hay alianzas humanas. Es apasionante ese tema, pero no es el nuestro. Estamos siendo testigos de esto. Y más que nunca la iglesia debe orar, Señor, que tu Santo Espíritu convenza de justicia, juicio y pecado. Haz que cada uno de nosotros seamos agentes de salvación, que comuniquemos el Evangelio. La iglesia debe proveer folletos, debe estimular al evangelismo y también al discipulado. Bien, entonces preguntamos, ¿qué es un misionero? Ya hemos pasado un poco más del mensaje. No se hagan problemas, ya vamos a ir terminando. ¿Qué es un misionero? Respondemos, es un sembrador apartado para dedicarse todo el tiempo donde Dios indique a sembrar la palabra de Dios en comunión con la iglesia. Es un sembrador apartado para dedicarse todo el tiempo donde Dios le indique a sembrar la palabra de Dios en comunión con la iglesia. Hechos 13 nos habla de esto. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo llamó ahí con nombre propio. Dios sigue llamando hoy. Ahora, para ser sembrador no necesariamente tenemos que estar tiempo completo. La palabra dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es la visión de Dios que hombres y mujeres que están tan comprometidos con el Evangelio, con llevar a cabo la gran comisión a través de su vida y de sus palabras, que evangelizan, disipulan, que llega un momento que su trabajo secular empieza a hacerles una carga. Y Dios previó esto. Entonces, allí está la iglesia y los líderes con una visión misional, después de orar un tiempo prudencial, de ver las características de fidelidad testimonial, de compromiso genuino. Dicen, acá tenemos un misionero en potencia. Ese es otro tema que vamos a ver más adelante, la encomendación. ¿Quién encomienda? ¿Qué es la encomendación? ¿Cómo se encomienda? ¿A quién encomienda? Pero básicamente, cada vez que cada uno de nosotros sembramos la palabra de Dios en la vida de otras personas, estamos cumpliendo con una misión. ¿Y cuál es la misión? Que todo hombre, mujer, niño, todo ser humano en este mundo escuche el mensaje del Evangelio. Y el apóstol Saulo, Pablo y Bernabé fueron encomendados por la iglesia a dedicarse todo el tiempo a llevar el mensaje de buenas nuevas. Sabe que es un trabajo, esto porque así en Timoteo escribe, dice, los que trabajan en predicar y enseñar sean tenidos por dignos de doble honor, doble remuneración, traducen algunos. No pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero que labora, que se ocupa en las cosas de Dios, de su salario. Así que gracias a Dios por fundaciones que han visto, eh, podemos hablar entre nuestras asambleas de FEMA, podemos hablar de CONFE, que tienen esta visión de apoyar a los misioneros. Entonces, como iglesia, tenemos el mandato de nuestro Dios misionero de ir a los perdidos, donde sea, y proclamar entre ellos su nombre. Repito, como iglesia tenemos el mandato de nuestro Dios misionero de ir a los perdidos, donde sea, y proclamar entre ellos su nombre. ¿Sabe? Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, sigue llamando gente. Y también los responsables tienen que estar en sintonía para escuchar lo que el Espíritu les indica. Ahora, no es escasez de recursos, la mano de Jehová no se ha cortado, la mano de Dios
no es mezquina. El Señor Jesucristo dijo, cuando yo os mandé, os faltó algo, mire, cuando Dios manda, mueve corazones. Y cuando corazones son movidos, los recursos para la obra están y sobran muchas veces. Cuando se hace la obra que Dios manda, a veces hacemos cosas por impulso personal, pero cuando hacemos la obra de Dios, los recursos están, bendito sea su nombre. Entonces, como iglesia tenemos el mandato de nuestro Dios misionero de ir a los perdidos, donde sea, y proclamar entre ellos su nombre. Esto, hermanos queridos, es involucrarse en la obra misionera. Esto es involucrarse en la obra misionera. La obra misionera descansa sobre dos mandatos. Ya en 10 minutos concluimos. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Mateo 28:19-20, como dijimos anteriormente, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esto, ustedes están viendo la imagen, es un cerebro. Esto es lo que Dios pensó. Esta es la estructura espiritual sobre la cual descansa la proyección de la obra de Dios, la continuidad de la obra de Dios a través de los tiempos y todas las culturas, todas las latitudes. La obra de Dios descansa sobre dos mandatos que se deben obedecer. Predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones. Dios tiene una visión mundial, no tiene una visión localista. Dios juega de local en todos lados. Nosotros jugamos de local en nuestra iglesia, pero Dios juega de local en todos lados, por así decir. Y cuando más nos acercamos a Dios, más tenemos la visión de los perdidos. Entonces estamos metiéndonos en el pensamiento de Dios. Dios pensó para su iglesia que ame a los perdidos. Y Él dejó este mandato, llenad la tierra. ¿Sabe que este mandato está en Génesis? A los primeros padres les dijo, llenad la tierra, poblad la tierra. Esa fue la primera institución, el matrimonio, la familia. La segunda institución, que es la iglesia, tiene esta gran consigna, llenar el cielo. Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, verso 8, es un texto bellísimo, donde hay una estructura tremenda. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, todavía el Espíritu Santo no había descendido. Hoy Efesios 1:13, vosotros habiendo creído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un comentarista dice así, en Jerusalén puede ser la ciudad, dice, en Judea puede ser la provincia, en Samaria puede ser el país y lo último de la tierra, el globo terráqueo. Y estos conceptos no los vamos a definir ahora, a, a estudiar exegéticamente, pero habla de simultaneidad. A la vez, me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. En lo traducen con la palabrita griega antas, que quiere decir sino también. Me seréis testigos en Jerusalén, sino también en toda Judea, sino también en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego de la tierra no queda otro lugar donde predicar. Hay un libro que dice lo que no podrás hacer en el cielo. Pero, sino también. Entonces, de aquí sale un concepto de simultaneidad.
Nosotros físicamente estamos en una iglesia local, pertenecemos a la iglesia del conjunto de redimidos a nivel mundial. Ahora, ¿cómo ser parte de la obra misionera? Orando. Dice el apóstol Pablo, orad por mí. Primera Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. Primera Tesalonicenses dice, orad por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada así como lo fue entre ustedes. Esa palabra corra es una onomatopeya, un sonido, así como el estruendo, valga la redundancia, de un trueno, que llena el horizonte. Pues bien, que la palabra llene los horizontes. Eso es lo que vio Dios en todas las culturas, en todos los puntos del planeta, evangelizando y discipulando. Ahora, ¿cómo ser parte de la obra misionera? El apóstol Pablo dice en Filipenses, y sé que por vuestra oración os seré concedido. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro fue preso, fue liberado y dice la Biblia que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, tenemos que orar por los misioneros. ¿Cómo ser parte de la obra misionera? Tenemos que orar por cada hermano que comparte, que va a dar testimonio a un compañero de trabajo. Tenemos que invertir tiempo pidiéndole a Dios que dé convicción de pecado. Eso es algo que Dios lo hace. Nosotros lo máximo que podemos hacer es entregar un folleto, es dar testimonio, predicar el Evangelio. Es un tremendo privilegio, pero la convicción de pecado, la salvación, es una acción divina. Dice que Romanos 10:9, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, ¿cómo podemos ser parte de la obra misionera? Orando. ¿Cómo podemos ser parte de la obra misionera? Ofrendando. Qué bendición. Mire, pensaba en el Zoom estos días, ¿no? El Zoom es como la oración. Físicamente estamos en distintos lugares, pero el Zoom es el medio que hace que estemos juntos. Bueno, la oración es como un Zoom incompleto, porque el Zoom nos conecta terrenalmente. Bueno, la oración no solo nos conecta terrenalmente, sino lo que es más importante, celestialmente. Dice Hebreos 4:16, acercaos al trono de la gracia. Dios nos invita a acercarnos a Él. ¿Cómo podemos tener parte en la obra misionera? Orar por hermanos que están en distintas ciudades, en distintos lugares físicos, con distintas luchas, que solo Dios sabe. Por ahí más pecado religioso, más pecado materialismo, más ateísmo. Entonces tenemos que orar por sabiduría, tenemos que orar por victorias espirituales, por fortaleza, por ánimo, por ese matrimonio misionero. Entonces, orando, ¿qué más? Ofrendando. No podemos ser parte, estamos congregándonos físicamente en una iglesia local, pero espiritualmente la oración llega a Dios y la respuesta desciende en aquella parte del globo terráqueo. ¿Y por quién la hice? En China, no importa. Dios se encarga de que llegue. Él no está limitado con la distancia. Pero también, ¿cómo puedo ser parte de la obra misionera? Ofrendando. ¿Sabe? En la visión celestial, en Apocalipsis 4 y 5, dice que los ancianos, que son una figura de la iglesia, los 24 ancianos, se postraban y arrojaban a los pies de Cristo las coronas. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice, vosotros gozo y corona mía. La salvación de personas es una corona que Pablo tenía y esas coronas van a ser arrojadas a los pies de Cristo. Y nosotros, ofrendando, podemos ayudar a que personas sean salvas, ayudar al sembrador. Y por último, yendo. ¿Por qué no? Tenemos una sola vida. ¿Por qué no ser parte de lo que Dios quiere hacer en otro lugar? Pero no debemos ser ingenuos. Sin un buen presente no hay un buen futuro.
bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es incongruente que alguien quiera irse a campo traviesa, quiera irse a otra latitud, a servir al Señor, si hoy aquí en este presente no lo está haciendo. Eso es pecado de hipocresía. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho, perdón, te pondré. ¿Cómo ser parte de la obra misionera? Orando, ofrendando y yendo. Y para terminar, pongo aquí una imagen bellísima. Todos tenemos un celular. Aquí hay una imagen, perdón si a alguien les tropiezo, pero es una imagen como si fuera el Señor Jesús, es un teléfono vibrando y hay una llamada entrante de Jesús. ¿Vas a contestar esta vez? Jesús sigue llamando hoy personas a su obra. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos queridos, el Señor se paró frente a Mateo y le dijo, sígueme. El Señor sigue hoy llamando personas y Dios quiere usarte a ti y a mí. ¿Qué vas a responder? Quizá no tenés que salir al campo de labor, pero sí con tus oraciones, tu compromiso con la iglesia local. Me encantó, un misionero dijo así, dice, hermanos, nosotros nos metemos al pozo, pero ustedes nos sostienen la soga. Que el Señor les bendiga y podamos ser iglesias, pueblo de Dios comprometido con la obra misionera, porque la obra misionera es lo que Dios vio y está en el corazón de Dios. Que el Señor nos bendiga.